Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista del broker PUPrime. Hoy lunes 29 de septiembre damos comienzo a la sesión de apertura de Nueva York. Las bolsas vivieron una jornada de macro buena que posteriormente se debilitó para el rabioso corto plazo y por lo tanto esta semana va a ser una semana en la cual se espera mucho más que la pasada, que fue tibia pero no bajista y por lo tanto fue una jornada de descanso. Powell avisó que el riesgo de inflación se mueva al alza y otros consejeros como Goldsby le respaldaron, enfriándose un poco las expectativas sobre más bajadas de tipos por parte de la Fed. Eso unido al nuevo y original paquete arancelario de Trump, del 100% para medicamentos, 25 camiones pesados, 50% muebles de cocina, 50% cosméticos y 30% muebles tapizados, bloquea las bolsas que flojearon a lo largo de toda la semana, excepto el viernes cuando salió el deflator de consumo americano exactamente como era esperado, 2,7%. Eso permitió un rebote. Los bonos se asentaron en ese contexto, con sus rentabilidades prácticamente clavadas, moviéndose en todo caso en rangos extremadamente estrechos. Solo salieron favorecidas las compañías de defensa tras girar el enfoque de Trump sobre Ucrania y las tecnológicas a raíz de la aparente intención de Apple de tomar una participación en Intel, uniéndose así al gobierno americano, el cual está en una especie de plan de rescate para esta última, más promovido desde el frente político que desde el empresarial. Wall Street lleva 3 semanas consecutivas subiendo, dos en el caso de Europa, así que el enfriamiento de la semana pasada no solo no debe preocupar en absoluto, sino que incluso resulta sano. Esta semana tenemos inflación europea repuntando, el empleo americano tal vez sorprendiendo positivamente, lo que forzaría un sano descanso. Últimamente el mercado evoluciona en rangos muy cerrados, si tiene síntomas de fatiga, perfectamente explicable tras un verano casi exageradamente bueno, y esta semana podría ganar fuerza poco a poco, pero el desenlace final dependerá de cómo salga el empleo americano. Si es bueno, entonces malo para el mercado. El riesgo que puede frustrar esa mejora progresiva es la posibilidad de que las cifras de empleo o para americano que se publiquen estén distribuidas a lo largo de la semana en las calls o empleo disponible, la encuesta ADP, la creación de empleo, la tasa de paro. Lo que se prevé es que salgan menos débiles de lo esperado o directamente buenas. Recordemos que la semana pasada la macroamericana sorprendió positivamente. Hemos tenido datos de PIB revisado, pedido de bienes duraderos, incluso el paro semanal. Y este es un antecedente que conviene tener en cuenta porque ahora la macroamericana buena es mala para el mercado a corto plazo, puesto que enfría las expectativas de tipos inferiores. La economía parece estar virando a mejor, lo cual enfría las expectativas de más bajadas de tipos por parte de la Fed y hace que el mercado consolide en lugar de continuar rebotando. El protagonismo semanal corresponde al empleo americano y si saliera mejor de lo esperado, como sucedió la semana pasada con el paro semanal, entonces consolidaría más que razonablemente las zonas de soporte. El miércoles se publica inflación europea, probablemente repuntando hasta el 2,3%, y puede que eso sorprenda a una parte no mayoritaria del mercado, adormeciendo la esperanza de que el Banco Central Europeo aplique una última bajada de tipos antes de que termine este año. Eso también contribuiría a enfriar un poco bolsas y bonos y veremos si así sucede porque aunque el mercado le conviene una fase de descanso y los futuros vienen en positivo. El empleo americano genera un posible repunte de la renta fija. Como dijo Power, es la principal preocupación de la Fed en estos momentos, por encima incluso de la inflación, y probablemente sea débil y permita mantener expectativas de recorte de tipos. Por lo tanto, el rango semanal estimado para el bono americano será entre 4,10 y 4,20 y para el alemán entre 2,70 y 2,80. Respecto a divisas en el eurodólar, esperamos un rango estimado semanal de 1,165, 1,18. Para la libra, 0,87, 0,879. Franco suizo 0,93, 0,942. Y por último, para el yen, rango estimado 173, 176. Seguimos con noticias positivas dentro del mercado. Las empresas con mejor movimiento, mejor evolución el viernes fueron Electronic Arts, que rebota un 14%. La compañía de videojuegos cerró el viernes con un aumento de sus beneficios de un 15% tras las negociaciones avanzadas para ser adquirida por un grupo de inversores. Tenemos también Intel que rebota un 4% hasta $35. Recoge el impulso de la semana pasada tras conocerse el acuerdo de colaboración con Taiwan Semiconductores, de la cual analizamos el gráfico. No sé si lo recordáis, si tenía muy buena pinta. Lo vamos a ver a continuación. Y valores con peor evolución, hablamos de Costco, que retrocedió un 3% hasta $916. Presentó unas guías para el cuarto trimestre en línea con lo esperado. Tenemos a Oracle que cae un 2,7% hasta los $283. Recoge la caída de la semana pasada al ser penalizada por la recomendación de vender
por una importante casa de análisis. Y hablamos de Dexcom, que cae un 1,8% hasta $67. Esta es una empresa especializada en sensores de monitorización continua de glucosa para tratar la diabetes y como vemos se ha realizado un cambio de diseño no autorizado por el componente clave de G7 y esto ha penalizado a la cotización. Dicho esto, vamos a ver también en concreto qué nos esperan los gráficos. Nos vamos directamente a mercado. Vamos a empezar por el gráfico diario como siempre. Vamos a empezar hoy con las divisas. Empezamos con euro-dólar, aquí tenemos cotizando en 1,1741. Vemos que en el gráfico diario continúa esa tendencia alcista que se inició precisamente el 5 de marzo y ahora subimos nuestra zona de trading a la zona de 1,1638. Por lo tanto, nuestro siguiente objetivo va a ser catapultarnos por encima de 1,19. Así que tendencia claramente alcista para el euro-dólar. También lo podemos ver en la libra. Le sigue a la zaga en esta temporalidad en gráfico diario, tiene correlación directa y como vemos la zona de soporte 1,3325 bastaría para ir a buscar nuevamente esos niveles en 1,37. Como vemos el CCI está algo más deprimido y simplemente pues como seguidor de precio esperamos que salga de la nube y vuelva nuevamente a buscar esa zona de máximos. Comentamos también la semana pasada el dólar yen cómo ha realizado un cambio de tendencia. De momento está rebotando sobre la media de 200 días, el CCI le acompaña y buscaríamos compras en diario por encima de 149,98. Vamos a ver también más cruces con el yen, el canadiense yen, que mantiene su estructura alcista. Eso sí, para entradas en gráfico diario buscaríamos cierres por encima de 107,72 con objetivo 108,96. Para el resto de temporalidades perfectamente podemos entrar con posiciones compradoras. Vamos a ver el franco suizo yen. Como vemos también se aprecia precisamente la estructura alcista data del 8 de abril y como vemos subimos nuestra zona de trailing a la zona de 185,43. Como vemos realmente tendencia alcista sólida con una estructura de máximos crecientes y para el franco suizo yen. Vamos a ver también euro-yen. Aquí tenemos también tendencias alcistas, fijaos todos los pares con el yen. El dólar era el único que se resistía y ya se ha alineado con el resto de pares, están en tendencia alcista. Subimos nuestra zona de trailing en euro-yen precisamente a 172,13 y a partir de ahí tenemos una resistencia importante en 175, que es la que llevamos semanas avisando. Si la rompe, volveríamos nuevamente a otra estructura alcista. Vamos a ver libra-yen. El par también más volátil. Lo que nos preocupa a nivel chartista es este techo, el techo en 208. Como vemos, no termina de romper sólidamente la zona de 200 y esto lógicamente pues provoca en concreto que se formen estas situaciones. Continuamos siguiendo la tendencia en el resto de activos. Vemos el dólar americano canadiense que se sitúa ahora mismo en una zona bajista, precisamente con techo en 1,3960, pero realmente nuestro objetivo en corto será la zona de 1,3713, por lo cual seguimos trabajando cortos hasta que no se supere la media de 200 días. Disculpad, continuamos con todo ello. Tenemos la zona en concreto del dólar franco suizo. Hemos hablado el anterior par se encontraba en situación bajista. El dólar franco suizo se encuentra ahora mismo con tendencia bajista también, a diferencia del euro dólar. Tiene una zona de soporte en 0,7822 y por lo tanto no cambia su aspecto prácticamente desde que hiciera esa ruptura el 3 de abril. Con todo ello hemos analizado divisas, 6 minutos para que comience Nueva York. Vamos a continuar con los índices y empezamos con el Dow Jones. Gráfico diario, aquí como vemos, cotizando la zona alta 46.480 puntos, zona de soporte 45.760 y como vemos CCI en fase avanzada. Por lo tanto, desde que se inició la ruptura el 24 de junio,
Llevamos ya un acumulado de 3.700 puntos, es decir, zona alejada de la media de 200 días y seguimos hablando de posiciones alcistas. Vamos a ver también el SP500. Aquí tenemos cómodamente los 6.600, subimos nuestra zona de trailing precisamente a los 6.575 y seguimos hablando también de posiciones compradoras. Ya sabéis, en gráfico diario buscamos zona de trailing, pero en el resto de temporalidades perfectamente podemos entrar en largos en el momento que nuestro setup nos dé posición de entrada. Vamos a ver también el Nasdaq. Aquí tenemos en la zona de 24.690. En diario subimos zona de trailing a 24.140 y como vemos el CCI se mantiene en positivo en 157, así que es una clara compra por encima de los niveles de 24.900 puntos. Continuamos viendo China y Japón. China nos sigue sorprendiendo con ese movimiento al alza. Ya hemos superado las zonas de 14.200, 14.300 y como vemos se apoya ahora nuevamente en los 14.800 y realmente este va a ser nuestro objetivo para China inicial, nuestro R1 en 16.187. Vamos a ver también Japón. Aquí tenemos el Nikkei, que está ahora mismo cotizando los 45.000 puntos. Tenemos una zona de trailing en diario en 44.484 y como vemos el apoyo ha sido muy interesante porque a partir de ahí ha estado una semana por encima de ese nivel y nos ha dejado una resistencia en 45.900. Así que también tendencia alcista para el mercado japonés. Continuamos con Bitcoin y con Ethereum. Aquí tenemos Bitcoin. Vamos a ajustar el rango. Lo tenemos ahora mismo cotizando en ese rango. Como ves, no se ha movido prácticamente mucho desde que se enrangara en concreto el 10 de julio. Y como se ha mantenido ahí cotizando entre máximos y mínimos. Y ahora mismo pues estamos frente a un rango de 1.800 puntos y eso es lo que tenemos que mantener, puesto que el desarrollo del Bitcoin es un desarrollo alcista y para eso, en concreto, pues estamos trabajando la ruptura de ese canal. Vamos a ver Ethereum. Aquí tenemos tendencia alcista. Fijaos dónde se apoya ya la Ethereum. Se apoya en 3.806. Nuestro objetivo es la parte alta del canal, 4.964. Así que de momento el activo que lleva una revalorización del 40%, su comportamiento es bueno y fijaos hacia dónde ha venido también a apoyarse, ¿no? El nivel de los 4.077 es una zona clave. Ha tocado, ha hecho pullback, en este caso la nube de Chimoku, y resurge por encima de ese nivel, anteriormente resistencia del año pasado. Vamos a ver en concreto, ya hemos visto divisas, índices, criptomonedas, vamos a ver en concreto materias primas. Primero vamos a ver en concreto, aquí lo tenemos, el West Texas, cotizándolo en $68. Vemos cómo sigue con tendencia bajista. La clave es que baja hasta los 65,46 y como vemos realmente está constantemente en una estructura rectangular que no beneficia y sobre todo que deja mal parada la cotización tanto del West Texas como del Brent. Aquí tenemos $64 cotizando, lo tenemos en la zona de soporte en 61,50 y tenemos tendencia bajista para el crudo. Vamos a ver también en concreto el cobre. Fijaos cómo el cobre ya nos da la sorpresa positiva que llevamos esperando, cierre por encima de la media de 200 días, ya cerrado en 4,76, cotizando en esos niveles. El siguiente objetivo, por supuesto, objetivo importante en 5,88. Por lo tanto, tendencia alcista que estrena esa tendencia para el cobre. Vamos a ver también cacao y café. El cacao se mantiene con tendencia bajista prácticamente todo el año y vemos cómo está muy cerquita de ese soporte en 68,81 y veremos si a partir de ahí no le sirve de doble suelo para buscar un apoyo por encima de la media de 200 días. Aquí vemos el café que ha realizado un pullback excelente en la media de 200. Fijaos cómo toca la resistencia en 4,36, se apoya en 3,58 y ahora nuevamente rebota en ese impulso y como vemos le va acompañando el CCI en lecturas de 60. Vamos a ver también en concreto, antes, a falta de un minuto para que empiece Wall Street, nuestra plantilla de 5 minutos. Fijaos, estos eran los niveles que marcamos el viernes, como han sido ampliamente superados. Y a partir de ahí vamos a graficar poniendo nuestra zona de resistencia, nuestra zona de soporte para la sesión de hoy. Aquí lo tenemos en el gráfico de 5 minutos. Vamos a establecer nuestro separador de periodos y a partir de ahí vamos a marcar nuestras zonas operativas. Vamos a, con todo ello, a ver el Dow Jones en 5 minutos, como vemos también, fue el que primero dio señal el viernes con esa subida superior a 20 puntos. Colocamos zona de resistencia, colocamos zona de soporte y arranca la sesión de Nueva York.
Ya marcamos aquí nuestra zona de soporte. Vamos a ver realmente cuál es la tendencia natural. Vemos que CCI está girando en negativo. Vamos a ajustarlo y vamos a esperar esa ruptura. 20 puntos sería para el Dow y 5 para el SP. Como vemos, misma situación para el SP. Ya sabéis que en los primeros 15 minutos es muy errático hasta que ya toma dirección a partir de esa primera media hora de cotización. Y mientras tanto lo que vamos a hacer es ver las acciones. Ya sabéis, comportamiento de las acciones en gráfico semanal. Aquí tenéis Tesla. ¿Por qué pongo Tesla? Porque Tesla ha estado dormida durante prácticamente todo el año. Y a raíz de que inicia a partir de los $326 ese camino alcista, estamos buscando esa posible resistencia en 489. Ya el camino es relevante, nuestra posición de entrada se produce precisamente en los $330, ya llevamos un acumulado de $130 por acción y como vemos lo que queremos evitar es un doble techo que haga nuevamente lastrar a la cotización, así que de momento seguiríamos dentro de Tesla. Aquí tenemos la cotización de Meta, fijaos, como Meta nos dio posicionamiento de entrada en los $699. Ahora mismo ha tocado un techo en 800 y de momento se mantiene con tendencia alcista. Esto fue básicamente en primavera, como la mayoría de giros que se producen en los principales selectivos, y seguiríamos también dentro de una acción como es Meta. Vamos a buscar también otras acciones que puedan ser en concreto interesantes para que podamos analizarlo. Vamos a ver Disney. Últimamente ha habido bastante movimiento corporativo y por lo tanto vemos que Disney desde que nos dio la entrada en semanal, precisamente que esto lo hizo en las inmediaciones de $113, pues está prácticamente en break-even. Por lo tanto lo que buscamos es la superación de este techo en 124. Vamos a ver también IBM. Aquí tenemos, fijaos, IBM está iniciando esa compra, es decir, ya nos ha marcado compra en el momento que se ha producido el cierre de esta vela en la zona de $284, ya iniciaríamos compra con el objetivo, la primera resistencia los 296. Fue la resistencia, el máximo de este año. Vamos a ver si esta vez va por todas y supera ese máximo en la zona de 296. Nvidia, aquí lo tenemos. Recordad que en Nvidia estamos dentro de la zona de $157. De momento el crecimiento es muy lento, pero lógicamente los movimientos corporativos van a tener su trascendencia a futuro. Así que esperamos que se pueda romper el máximo de este año, los 184, y a partir de ahí pues ver cotas mayores. Vamos a ver Netflix. Aquí lo tenemos, precisamente donde llevaremos dentro desde el 2023. Este cruce que se produce en $442. Fijaos que a partir de aquí el precio serpentea, pero las medias no logran cruzarse, así que seguiríamos dentro. Y fijaos cómo el crecimiento ha sido un crecimiento gigante el que ha tenido la compañía en los dos últimos años, desde la zona de 400 hasta el pico que ha tocado en 1343. Por lo tanto, eso dice mucho del crecimiento de la plataforma en los dos últimos años. Vamos a ver también en concreto Spotify. Recordad, es otro gráfico que me gusta mucho, al igual que el de Netflix. Y vemos cómo en Spotify nos daba señal de entrada precisamente en $124. Esto fue a principios del 23. Y desde entonces, pues estamos creciendo hacia la zona de 726. Eso son una ganancia de $600 por acción, lo cual es una rentabilidad muy, muy interesante para la acción. Vamos a ver también en concreto más activos, a ver si van espabilando también el sector de semiconductores. Aquí tenemos Intel, fijaos, la cotización de Intel, esto es un semanal, y en Intel nos daba posición de entrada en 24,73, ya la tenemos cotizando en $34. Objetivo, superar este techo que nos dejó, este mini techo que nos dejó en 37,24 el año pasado, dentro de su caída, ese apoyo. Vamos a ver si lo conseguimos. Intel nuevamente vuelve a buscar esa segunda zona de apoyo en 51,81. Vamos a ver Oracle, fijaos cómo nos marcó posición de entrada precisamente después de esta vela elefante en $216, ya estamos en 284 y de momento pues se mantiene con las medias separadas, alejado de la EMA de 20 semanas y por lo tanto seguimos dentro del valor como Oracle. Lógicamente después de este estiramiento del 40% intraday, pues lógicamente los alcistas tienen que materializar ganancias, así que de ahí que se replieguen un poquito velas. Vamos a ver Procter Gamble. Está fuera del target.
Ya sabéis, necesitamos cruces al alza. Vamos a ver Verizon. Se mantiene dentro, pero fijaos, estructura muy poco clara, pero eso sí, tenemos que ser fieles al sistema y nos mantenemos dentro en 44.30. Vamos a ver si superamos el máximo de este año en 47.33, pero de momento la verdad es que no es un valor propicio para estar dentro. Vamos a ver Taiwan Semiconductores. Fijaos el movimiento tan interesante que ha tenido el valor precisamente desde que nos diera entrada en $205 y ahora se mantiene con una ganancia de $70 por acción. Así que seguimos todavía confiando en el valor de Taiwan Semiconductores de aquí a lo que resta de año. Vamos a ver también Apple. Fijaos. En Apple nos da posición de entrada en $230. Aquí tenemos un techo relevante en 260. Vamos a ver si puede con él. Y de momento seguimos dentro de la acción con las buenas perspectivas que tiene de ventas del nuevo producto, el iPhone 17. Google también tenía un gráfico magnífico. Fijaos, cotizando en $248, nos daba posición de entrada en 185. Así que de momento poco que replicar. Mantenemos la acción de Google. Aquí tenemos Microsoft también, otra acción ganadora. Nos da posición de entrada precisamente en los $450 y de momento también no corre peligro, está muy bien apoyada en la EMA de 10 semanas y es otra acción también a mantener en cartera. Amazon, ¿qué pasaba? Pues que estaba muy lastrada, que no consigue romper los $250, que sería el máximo precisamente de los dos últimos años y por lo tanto de momento simplemente está en un suelo durmiente. Vamos a ver también Home Depot. Fijaos, también otra acción que nos dio entrada recientemente. Esto lo hizo el 10 de agosto en la zona de $399. Ha realizado un estiramiento a 4,28 y ahora pues estamos muy cerquita y por lo tanto realmente nuestro objetivo va a ser superar la resistencia de 435 del año pasado. Volvemos a 5 minutos. Vamos a ver qué ha realizado el mercado. Sigue encapsulado entre máximos y mínimos. El Dow Jones ya ha roto. Fijaos que el Dow siempre rompe primero y midiendo el movimiento ha generado una caída de casi 100 puntos, por lo tanto, target conseguido, ya que nuestro objetivo es de 20 puntos. Nos falta el SP, que dejaremos también las líneas para evaluarlo mañana y como vemos ya en el Dow Jones nos ha generado ese target. Bueno, sin más, ya sabéis que este vídeo se está grabando, se colgará al canal de YouTube. Gracias a todos por vuestro apoyo, a la comunidad, por vuestras propuestas y en la medida de lo posible, pues intentaré también responder a través de todo el contenido que vamos creando semanalmente. Recordad, de lunes a viernes la apertura de la sesión de Nueva York y los jueves desarrolla la estrategia de trading semanal. Que tengáis todos un fantástico día y un saludo.